nosotros, a los que nos ven en las redes sociales, sabemos que tenemos algunas personas, ¿verdad?, enfermas que nos están viendo en las redes sociales, no están con nosotros, ¿verdad?, porque están afectados de salud. Y a ellos, ¿verdad?, ahorita estaremos orando por ellos, pero a ellos le enviamos nuestros saludos a cada uno de los que nos están viendo a través de las redes sociales y están, ¿verdad?, conectados desde casita. Para mí, ¿verdad?, es un gozo. Ya se nos fue el primer mes del año. Ya entramos oficialmente a febrero. Y lo que pasó en enero, ¿verdad?, ha sido altas, bajas. Si hablamos con cada uno de los que están aquí alrededor, ¿verdad?, vamos a tener, cada uno tiene una historia que contar. Pero si hay algo que sí debemos resaltar, es entender que aun cuando todos tenemos historia que contar, hoy podemos decir que Dios nos ha llevado por un proceso donde nos ha enseñado a confiar más en Él. Y podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver la confianza en el Señor. Y de eso se trata. Estamos hoy celebrando febrero, ¿verdad? Celebramos el que Dios, aún en un mes tal vez cargado, en un mes tal vez con diferentes retos, circunstancias de salud, condiciones, pensamientos, Dios sigue mostrándonos su fidelidad. Y por eso estamos aquí, para seguir celebrando la fidelidad del Señor y también para nosotros poder, ¿verdad?, continuar el que esa fidelidad de Dios siga viéndose visible en mi vida y con cada una de las personas. El viernes tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de poder estar en un tiempo de vigilia, Dios mediante, ¿verdad? En finales de julio estamos planificando volver a tener una segunda vigilia, así que cuando ya estemos listos para dar la fecha, apúntenla, ¿verdad? Y le esperamos que estén con nosotros. Y fue de bendición, fue mucha bendición, donde Dios, ¿verdad?, habló a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde cada día, ¿verdad?, vemos la multiforme gracia del Señor en la vida de tantas personas y cómo Dios sigue tratando en el corazón de nuestros hermanos. Y agradecemos por ese tiempo que tuvimos el viernes. Un tiempo donde su palabra fue certera. Fue una palabra donde nos recordó que a veces nos aferramos a cosas del pasado, que a veces nos aferramos a unciones pasadas, y Dios nos llama a vivir lo presente y nos llama a vivir el momento y el tiempo de ahora, porque lo que Dios tiene para mañana es mucho mejor que lo que tuvo en el ayer. Dios nos llamó el viernes a poder recordar que nosotros debemos constantemente en nuestras vidas poder entender que lo que vivimos ayer es para formarnos hoy. Lo que vivimos hoy es para formarnos para el mañana. Por lo tanto, entender que tal vez Dios abrió el mar rojo, o como diría, ¿verdad?, teológicamente correcto, el mar de los juncos. Eso es después un tema después, un estudio bíblico, ¿verdad? Si realmente pasaron por el mar rojo, como describen. Después de eso ahora hablamos, sacamos un estudio para eso. Que Dios abrió el mar de los juncos, ¿verdad?, o no. Si Dios permitió pasar en seco a Israel, si alimentó a Israel 40 años con maná, con diferentes carnes, que su vestimenta nunca falló, todo eso parece genial. Pero nosotros tenemos que entender que lo que Dios tiene para nosotros va por encima del desierto del ayer. Y que lo que Dios tiene para nosotros viene con circunstancias, vienen con pleitos, vienen con confrontaciones, porque el terreno que Dios nos va a dar, que Dios va a abrir, va a tener sus aflicciones. Pero tú y yo hemos de confiar. ¿Cuántos hoy deciden confiar en Dios? Amén.
Qué bueno es el Señor. Así que les voy a invitar ahora que vayan conmigo a la palabra del Señor. Y vamos a Santiago capítulo 1. Vamos a continuar, ¿verdad?, en los textos que hemos hablado anteriormente. Pero ahora vamos a ir resaltando otros puntos importantes sobre cómo nuestras prioridades permiten o cómo nosotros vamos a permitir que nuestras prioridades permitan los caminos de Dios en nuestras vidas. Así que le invito en Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo el versículo 2 al versículo 6. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 6. ¿Lo tenemos? Le invitamos, ¿verdad? Se han estado repartiendo, ¿verdad?, unos calendarios de Asamblea de Dios, pero también en ese mismo calendario, en la penúltima página, ¿verdad?, por lo menos hay unas fechas ya puestas, ¿verdad?, de lo que va a estar ocurriendo en los próximos 5 meses a 6 meses de nuestro calendario de la iglesia, ¿verdad? Así que le invitamos que lo lea, que lo apunte, que pueda, ¿verdad?, estar pendiente. Ya tenemos ahí unas fechas para nuestro servicio de juventud, para nuestro tiempo de hombres y mujeres en la iglesia. Así que apunten esas fechas, esos viernes que están puestos. Y si no tiene ese calendario, ¿verdad?, verifique que estaban entregándolos por ahí, a ver si todavía queda alguno. Qué bueno es el Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Santiago capítulo 1, verso del 2 al 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre se pone a prueba la fe. La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Él se las dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe, diga conmigo, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Esa parte importante. Vamos a repetirlo. Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es también inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Gracias, Señor, por tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor. Fortalécenos en el nombre amado de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y en el día de hoy, ¿verdad?, quiero predicar bajo el tema, ¿verdad? En el mes de enero estuvimos hablando específicamente sobre las prioridades. Y hablamos, ¿verdad?, de qué es lo primero. Hablamos de qué es lo segundo, para poder identificar lo segundo y asegurarnos que no haya cosas que deben estar en segundo lugar, que estén tomando el lugar del primer lugar, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, hablamos de cómo nosotros asegurarnos que tengamos prioridades sanas, asegurarnos que nosotros, ¿verdad?, en medio de los procesos entendamos que solo tenemos un camino a seguir. Y hablamos de ese único camino. Hablamos de cómo asegurarnos, ¿verdad?,
que ese camino sea Dios, que estemos caminando por ese único camino. Y ahí fue que el domingo pasado hablamos de un solo corazón, tener un solo corazón. Porque muchas veces nosotros tenemos el corazón dividido. Y está de manera básica, ¿verdad? El tema dividido en esos dos puntos, en que yo entiendo que es primero versus lo que realmente es primero. Y debe estar en segundo lugar. La realidad es que por mucho tiempo el cómo nosotros funcionamos o dejamos de funcionar ha sido un tema constante en la psicología, ha sido un tema constante en la ciencia y todavía hay muchas cosas que se están debatiendo. El cómo nosotros funcionamos, el cómo nosotros pensamos, de dónde jalamos algunas cosas. Y es importante que nosotros dejemos claro algunas cosas o algunos conceptos que nos va a ayudar a nosotros a establecer un camino correcto para nuestras vidas. Y en el día de hoy, yo quiero hoy trabajar el tema identificando cómo tener un solo corazón. Identificando cómo yo tener un solo corazón. Cómo yo realmente tener la prioridad clara. Porque aun cuando ya hemos dado algunos puntos importantes y hemos hablado sobre trabajar el que nosotros identifiquemos lo que es segundo, identificar lo que es primero, la realidad es que cuando lo llevamos a la práctica es difícil. Porque cuando lo llevamos a la práctica, lo que habíamos hablado la semana pasada, ¿verdad? Y el martes anterior, ¿verdad? Yo había hablado un poquito de esto. Hay un texto en la Biblia donde dice que nosotros debemos ser ligeros para pensar, lentos para irarnos y lentos para hablar. Tenemos que aprender a identificar cómo esas tres cosas se dan en nuestra vida. Cuán rápido nosotros somos más rápidos para pensar o somos más rápidos para comenzar a hablar sin pensar. Entonces esto es básico, ya nosotros sabemos, mira, antes de hablar tienes que pensarlo. Pero una cosa es nosotros decirlo y de saber que tenemos que pensar antes de hablar, a poder nosotros llevarlo a la práctica. Y para llevarlo a la práctica es importante que nosotros hagamos una introspección de lo que hacemos. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Hablaba yo, en estos días he tenido la oportunidad de hablar con una estudiante que va a su iglesia. Y ya pronto, se supone que esta semana creo, o la otra semana que viene, pronto va a estar hablando a la juventud de su iglesia. Le dieron la oportunidad para predicar. Así que ella ha estado toda esta semana, viste, voy a predicar, tengo que traer, y pelea porque siempre se le olvida traer la tablet para que yo vea los apuntes. Quiere que yo vea los apuntes. Y entonces, ella siempre me estaba hablando, ya me habló del tema, de que va a hablarle del amor de Dios, ¿verdad? Porque es febrero y en febrero se habla del amor, ¿verdad? Y una de las cosas que ella estaba hablando estaba buscando varios versículos, porque ella dice, es que ya está gastado Juan 3:16. Yo quiero buscar otros versículos que nos ayuden a aprender sobre el amor del Señor. Entonces yo le di algunos puntos, yo le dije, es importante que nosotros entendamos el amor de Dios en lo que Él hizo por nosotros. Porque si nosotros entendemos cómo Él nos amó y entendemos todo lo que hizo Él en sacrificio por nuestras vidas, nos va a permitir a nosotros también entender que ya Él lo hizo todo por nosotros y que no hay mayor amor que este, ¿verdad? Y entonces le estaba hablando del sacrificio de Jesús, de la importancia de nosotros tener una opinión clara sobre cómo el amor de Dios se ve en el sacrificio de Jesús. Y estuvimos hablando, ¿verdad? La cosa es que ya ella ha ido desarrollando el mensaje y ya me ha ido, mira, estoy en este versículo, he encontrado este versículo y yo, excelente. Así que en esta semana, no me acuerdo si fue el viernes o el jueves, ella se me acerca y me dice, ay, mister, yo quiero un novio. Y yo, ajá. No me digas que me estás diciendo eso porque ya estamos acercándonos a febrero. Y entonces me hace la siguiente expresión y dice, mister, lo que pasa es que hay veces donde yo me siento aburrida en la escuela y pues si uno tiene una motivación, pues uno quiere llegar a esa motivación. Y yo veo que se está yendo por eso. Yo le digo, chica, pero acuérdate, tú no puedes irte por el asunto de lo que el mundo
nos enseña que es amor. Si tú ves que todo el mundo en el 14 de febrero están con novios, sí, te va a dar un deseo de momento, pero no significa que tú tienes que irte por esa corriente, por todo lo que haces. Y ay, sí, viste, pero... Y yo vi que como que no me entendía. Y yo, ok, dame ver algo. Y yo, oye, cortando el tema, te pregunto, ¿cómo va el mensaje? Y le corté el tema y le digo, ¿cómo va el mensaje? Ah, no, pues ya está casi completo. Y yo, ¿qué es lo que tú piensas hablarle a los chicos cuando hable del amor de Dios? Y dice, no, porque crees que yo lo que quiero es llevar ese día, que ellos tengan, no solamente entiendan el amor de Dios, sino que tengan una perspectiva. Y se quedó. Y se queda así pensando. Y dice, que tenga una perspectiva diferente de lo que realmente es amor. Y de momento me mira y me dice, ay, mister. Y se echó al lado como que, me cogiste, porque hay cosas que nosotros a veces no entendemos y hasta que no nos damos la tarea en la vida de comenzar a pensar, hacemos cosas y no conectamos con lo que Dios realmente nos quiere enseñar en el camino. No fue hasta que yo le hago la pregunta que cuando ella la va a contestar, de momento ella dice, yo estoy teniendo una perspectiva equivocada de lo que realmente debe ser para mí el amor. Y ahí es que ella conecta el punto porque quiere enseñarle a los chicos tener una perspectiva diferente del amor y ella está teniendo una perspectiva común de lo que todo el mundo está teniendo del amor. Y ahí es que ella conecta porque le dio pensamiento a la idea, empezó a entender, empezó a practicar y empezó a decir, oh, ok, espérate, yo me estaba yendo por acá, pero lo que yo quiero que otros aprendan, yo no me lo estoy aplicando. Y no fue hasta que yo le dije, ¿qué es lo que tú quieres enseñarle a los chicos ese día? Que ahora de momento ella con dijo, quería enseñarle esto, pero yo estoy haciendo lo contrario a lo que quiero enseñarle. Y ella empezó a reírse, ay, mister, y se fue por ahí, ¿verdad? Porque nosotros somos así. Sabemos, nos sentamos los domingos, leemos la Biblia, oramos, Dios nos habla y conocemos, pero cuando llega el momento de la práctica, nos vamos por la corriente de lo que está ocurriendo, por la corriente de lo que vemos, por la corriente de nuestro enojo, por la corriente de nuestras emociones, por la corriente del momento. Nos estamos dejando llevar, pero conocemos, tenemos la palabra, tenemos la herramienta, pero Dios quiere que hoy, cuando vayamos a la práctica, le demos la oportunidad de que la palabra viva de Dios en nuestra vida tenga el cambio genuino, tenga fuerza en nuestros corazones y nos permita estar de pies en medio de las circunstancias difíciles. Pero tenemos que darle la oportunidad, tenemos que entender cómo ese corazón puede mantenerse como uno solo y no permitir que el corazón ocurra como Santiago dice, que aquellos que tienen duda van a tener lealtad dividida, van a tener una fe dividida, van a tener un corazón dividido y pensamientos divididos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el que nosotros no pongamos la prioridad clara en nuestra vida. Va a dividir nuestros corazones, va a dividir nuestras acciones. Mañana actuamos recto, pero hoy actuamos recto, pero mañana no tan recto. Hoy tenemos clara la prioridad, pero mañana se nos va la prioridad. Hoy estamos claros con lo que Dios quiere hacer, pero mañana de momento ya no sabemos qué Dios quiere hacer. ¿Cuánto entienden lo que hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas? Y hasta la ciencia hace batalla esto. La ciencia todavía está buscando tratar de explicar. Y no hasta hace tanto me di a la tarea, ¿verdad? De leer algunas cositas sobre el tema. Y una de las cosas que a veces vamos a estar escuchando por ahí es que todos nosotros tenemos, ¿verdad?, un tipo de cerebro triuno, un cerebro dividido en tres. Ya hemos hablado el emocional, hemos hablado del racional y estamos hablando del impulsivo, ¿verdad? Y han tratado de buscarle el origen de todo esto, tratar de buscar de dónde viene todo esto. Así que la rama evolutiva, los que piensan que nosotros venimos de centrales evolutivos, van a decirte
que nosotros jalamos una parte primitiva de unos reptiles. Y de ahí es donde viene el famoso concepto del cerebro reptiliano. ¿Cuántos han escuchado ese concepto? Pero hasta hoy la ciencia todavía se batalla. Porque la ciencia dice, no, eso no tiene sentido. Otros dicen, sí, es lo que se está popularizando. Y este es el asunto, los psicólogos graduados en Twitter y graduados en Facebook y graduados en TikTok, los psicólogos graduados por las redes sociales te van a defender las cosas que son popularizadas por las redes sociales. Pero cuando nosotros nos vamos realmente a la función de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que se están tratando de popularizar para tratar de explicar por qué tú reaccionas así. Es que tú tienes una parte de tu cerebro que funciona como los reptiles y tú sabes que los reptiles no piensan y los reptiles actúan y los reptiles esto, lo otro, y por eso es que tú actúas a veces sin pensar y a veces nos perdemos de vista la verdad de la palabra. Tú y yo actuamos sin pensar porque la maldad del mundo que está en el hombre, en la caída del hombre, entró a nuestros corazones y eso siempre va a estar ahí presente. Pero Cristo nos vino a salvar de la maldad del mundo, nos vino a salvar de la aflicción, nos vino a salvar de cualquier cosa que hoy quiera desviar nuestros corazones. Si tú y yo tuviéramos simplemente un cerebro de reptil, pues tú sabes, le estamos diciendo a Dios, quítame ese cerebro de reptil, Señor, dame un cerebro humano. No, cuando la Biblia nos dice que hay pensamientos que tú y yo de maldad, que tú y yo no podemos controlar, y el único que puede quitar los pensamientos malos, la acción mala de esa área de nuestra vida que quiere perseguir la maldad, es Dios. Dios no vino a quitarte un cerebro de reptil, Dios vino a transformar tu vida. ¿Por qué? Porque Él es real, porque Él tiene poder y Él vino a ser la prioridad de nuestros corazones y nuestras vidas. Y hoy día la psicología se pelea y dice, mira, eso es fantasía, eso es mito. Esto no es así como las redes sociales quieren, ¿verdad?, difundir. Se ha creado una extensión de esta ideología y no es así. Tenemos que saber que hay cosas que son más complejas de lo que queremos entender, pero hay cosas que ya están explicadas aun cuando la ciencia no lo puede explicar. Que el pecado entró al mundo por un hombre, pero la salvación entró al mundo por Cristo Jesús. Por un hombre caímos, pero por otro hombre hemos sido levantados. Por un hombre nosotros hemos sido atraídos a la oscuridad y al pecado, pero por otro hemos sido llevados y atraídos a la luz. Y nosotros tenemos que tener claro estas cosas, porque el mismo Santiago dice, el problema se resuelve con una situación. Asegúrate que tu fe sea solo en Dios. Y ahí donde quiero, los últimos minutos, quedarme en esta idea. Hay dos cosas que yo he podido identificar en la Biblia que son necesarias para nosotros llevar nuestro corazón a un solo corazón. Dos cosas. Número uno, es nuestra fe en nuestro principio. Santiago tenía claro eso. Santiago deja bien claro que si nuestra fe es afectada, si nuestro principio es afectado, si lo que nosotros creemos tiene un problema, vamos a tener un corazón dividido. Esto no tiene que ver con la humanidad. Esto no tiene que ver con lo que tú y yo sentimos. No tiene que ver con que a veces en las situaciones que tú estás viviendo sientas ansiedad, sientas frustración, sientas miedo. No tiene que ver eso. Eso es parte de nuestra manera de funcionar como cerebro. Es parte de que haya cosas que produzcan en nosotros que cierta interpretación de lo que está ocurriendo en nuestra vida, en nuestro interior, se interprete como miedo, como frustración y como ansiedad. Quiero que ustedes entiendan, las emociones no es nada más ni nada menos que la interpretación de nuestro cerebro de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Nuestro corazón agitado,
nuestro sentimiento de que hay una presión en el pecho. Nos sentimos que estamos respirando rápido. El cerebro coge toda esa manera en nuestro cuerpo actual ante algo y lo interpreta como una emoción. La emoción es una interpretación de la función normal de nuestro cuerpo. Pero yo quiero que te lleves esto conmigo. Cuando nuestra fe está clara, cuando nuestra fe no tiene duda, no importa lo que tú sientas en tu cuerpo, no importa lo que tú sientas, si el pecho te aprieta, si tienes ganas de llorar, si de momento sientes que la ansiedad se te está trepando, no importa lo que tú estás sintiendo, la fe te va a ayudar a recordar que tu vida es del Señor, que tú eres de Dios, que todo lo que está pasando está en las manos de Dios, y la fe te va a llevar a decir, no importa lo que estás sintiendo, Dios sigue siendo fiel. No importa si hoy el pecho te está apretando, Dios te puede dar paz. No importa si hoy sientes ganas de llorar, Dios recoge tus lágrimas, porque la fe va contraria a lo que estás hoy sintiendo en tus emociones. La fe no es con la interpretación de las emociones. La interpretación de las emociones siempre van a estar ahí. Pero la fe va a ir por encima de la interpretación de tu emoción, por encima de lo que tú crees que estás sintiendo, por encima de lo que tú crees que está pasando dentro de ti. La fe está ahí para decirte, Dios todo lo puede. Él es fuerte, Él es grande, Él es poderoso. Nunca ha dejado de estar, siempre ha estado. No ha perdido ninguna batalla. Él es ganador de miles de batallas y Él ha estado con nosotros siempre. Y cuando lo miramos, Él nos abraza, nos pone en sus brazos, como la gallina pone sus polluelos entre sus plumas. Así nos cubre el Señor. La fe nos sigue recordando la verdad de vida en Cristo Jesús. Esa es la fe. Por eso es que cuando Él dice que tu fe esté solamente en Dios, y viene y dice, ¿verdad?, que no dude, Él no está hablando de la emoción. Él no está hablando del sentimiento. Él está hablando de que aun cuando sientas sentimientos, nunca permita que el sentimiento apague el conocimiento de la verdad de Dios en tu vida. ¿Usted sabe cómo se ve la fe en la ansiedad? Se ve sabiendo irse a una esquina en ansiedad y en silencio ahí con el pecho apretado, en tu carro que nadie te está viendo, en tu cuarto, con lágrimas. Pero mientras estás sintiendo todo lo que estás sintiendo, comienzas a respirar y comienzas a decirle, Señor, mi vida está en tus manos. Dios mío, esto no define quién yo soy. Señor, tú eres el que estás conmigo. Y la fe te lleva al rincón oscuro. La fe te lleva a ese lugar donde nadie te está viendo, a entregarlo todo al Señor. Tú, Jehová, eres quien limpia mis pensamientos. Señor, limpia mi corazón. Señor, limpia mis frustraciones. Señor, tú eres el que trabaja en mi corazón, y la fe te lleva en ese lugar donde nadie te está viendo a seguir declarando con tus labios, con tu boca, con tu corazón, que Cristo es el Señor. Va por encima de la duda. Ahora, ¿qué hace la duda? Ay, no puedo, esta ansiedad. Y te sofoca en un punto donde no te permite confiar, donde no te permite ir a la presencia del Señor y entregar, Señor, lo que estoy sintiendo en tus manos está, dame fuerza. La duda te hace pensar que Dios no tiene poder para calmar y cambiar tu ansiedad en paz, en bendición, en amor, en poder ver que Dios sí está contigo. La duda no te hace recordar que yo puedo tomar toda mi ansiedad y mi preocupación y ponerlo en Él.
La duda no te deja considerar que Dios anda contigo. La duda no te deja considerar que Dios puede cada día sanarnos en medio de nuestras circunstancias. La duda no deja que tú alces tus manos cuando tú dices, ay, ya yo no tengo fuerza. Y la duda te deja las manos abajo. Pero la fe, aún sin fuerza, aún sin ganas, aún sin deseo, te sigue recordando. Levanta las manos y busca la presencia de Dios, porque Dios está contigo y nunca te ha dejado. Dios es fiel. No se trata de emociones, se trata de consistencia de qué hemos creído. Los principios nos debe dirigir, la fe nos debe dirigir. Esto tiene que estar claro. Debe solo ser una fe en Dios. Le preguntaba un joven, o hablaba con un joven, ¿verdad? Me decía, una de las cosas que este año he propuesto es entregar la lujuria. Y le hablaba yo y le decía, eso está excelente, pero ¿cuál es el principio que te dirige eso? ¿La vergüenza? ¿Cuál es el principio que te dirige a dejar la lujuria? El que pues quiere tener más rendimiento para hacer otras cosas y no enfocarte en otras cosas. ¿Cuál es el principio que te está dirigiendo para dejar de eso? Porque ya alguien te llevó a algo de donde tienes miedo de que eso pase. ¿Qué es lo que está llevándote a dejar de hacer algo? ¿Cuál es tu principio? ¿Cuál es la fe para tú dejar la lujuria? Y él se me quedó. Me dijo, mister, ¿por qué usted hace las cosas? Y ahí me hizo la pregunta y yo le dije, yo, como una persona cristiana, todo lo que yo voy a estar haciendo es en base de quién es Dios. No significa que no me voy a equivocar, pero significa que cuando me equivoco, quién es Dios y la fe en Dios me va a ayudar a mí a darme cuenta, me equivoqué, tengo que corregir, tengo que sanar, tengo que levantar. Cuando llego aquí al salón, la manera en que interactúo, todos los días tengo que preguntarme, Dios, la fe en Dios me está llevando a actuar correctamente con mis estudiantes, estoy haciendo las cosas bien con las personas con las que estoy, ¿cómo la fe me lleva a actuar? Y le empiezo a decir, yo tengo un principio y ese principio es la que me dirige a mí a alejarme de aquí, a hacer esto acá, y si lo hice mal, corregirlo, trabajarlo hasta que llegue el día de soltarlo. ¿Por qué? Porque tengo una fe que me está dirigiendo, tengo un principio. Pero ese principio, cuando no es solamente Dios, cuando el principio es Dios y mis gustos, Dios y mis placeres, Dios y mi manera de pensar, Dios y cómo yo quiero que sean las cosas, Dios y cómo yo quiero que ocurra. Cuando nuestra fe se comparte, nuestro corazón se divide. Por eso es que tenemos que tener clara la fe, para que cuando tengamos preguntas en nuestras vidas, como estaba hablando con la joven, ella pueda todos los días darse cuenta, dame ver si lo que hoy yo voy a decir con mis labios, con lo que hoy yo quiero vivir, va de acuerdo con la fe en Dios o le estoy dando la fe a otra cosa. Y es ahí donde nosotros todos los días tenemos que tener esa herramienta y preguntarnos, ¿yo solo tengo la fe en Dios o hay otra cosa a la que le estoy dando mi fe? El segundo paso y el último es tener tiempo para pensar. Pero esto es peligroso. Déjenme explicarle por qué. Porque el tiempo para pensar es productivo si la fe solo es en Dios. Pero cuando yo tengo tiempo para pensar con una fe dividida, mis pensamientos van a estar divididos. Y ahí es donde tengo que aprender a tener calma y no ser ligero para pensar. Pero este es el asunto. No voy a ser ligero no pensar ligeramente, sino que voy a tomarme el tiempo para pensar.
Pero este es el asunto. Yo voy a tomarme tiempo para pensar, pero tengo que cuidar que mis pensamientos estén basados en una sola fe. Así que esas son las dos herramientas que podemos identificar que va a permitir que hoy tú tengas un corazón firme, fuerte, en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción, en medio de tu ansiedad y tu desespero. Es que tú tengas tiempo para pensar, pero asegurarte que lo que estás pensando está basado en una sola fe. Esa es una de las cosas que la iglesia primitiva tenía. Pablo dice, nosotros tenemos un solo Dios, nosotros un solo bautismo, una sola fe. Era una de las cosas que constantemente ellos batallaban. No podemos tener pensamientos en una fe múltiple, pensamiento en una fe con varias ramas. Tenemos que tener pensamientos en una sola fe. ¿Quién es realmente Dios en nuestros corazones? ¿Quién es realmente Dios en nuestra fe? Porque cuando el Dios de nuestra fe no se parezca al Dios de la Biblia, entonces tenemos que preguntarnos si el problema realmente no es que no estemos practicándolo, estamos pensando, pero es que entonces nuestra fe está en otro Dios. Nuestra fe está en otras ideas. Y nuestra fe está en otros pensamientos. Y nuestra fe está en otros deseos. Y nuestra fe está en otro lugar en vez de ser en un solo Dios. Así que cuando nosotros practicamos esto, es cuando vamos a empezar a darnos cuenta que podemos entender lo que dice Santiago. Hay constancia. Santiago empieza diciendo, hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo. ¿Qué significa considerarlo? Tener tiempo para pensar. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Tengan el momento de pensar, esto no es para llorar, esto es para alegrarme. Porque ustedes saben siempre que se pone a prueba la fe. Dios está diciendo, vamos a ver en cuál es la fe tuya. Si tú tienes la fe en Dios o tu fe es de otras cosas. Así que ahora él dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollar. ¿Desarrollar qué? Desarrollar esa fe. Así que dejen que crezca. Dejen que la fe en Dios siga creciendo. Vamos a tener momentos difíciles. Pero va a haber momentos como el viernes y como cada día que nosotros buscamos la presencia donde Dios te va a decir, estoy contigo, hijo, estoy contigo, hija, no te me quites, sigue levantándote, fortalécete en mí. Oh, no pienses de esta manera, pienses más de esta manera. ¿Por qué? Porque te estoy dando fuerza, te estoy enseñando a crecer, te estoy enseñando a que todos los días tú seas constante en esta fe. Pero para yo ser constante tengo que constantemente pensar en qué, en mi idea. ¿Pensar en qué? En mis pensamientos. ¿Pensar en cómo me hace sentir algo o la otra cosa? No. Pensar en cómo la fe está creciendo en mi vida. Identifique eso. Es tiempo de que hoy tomemos el ejercicio y nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo está creciendo mi fe en Dios? Si la respuesta no es clara, significa que todavía tenemos que procesarlo, tenemos que empezar a decir, Señor, ¿qué cosa de nuestra fe no es solamente en ti? ¿Qué cosa de la fe que hay en mí está mirando otras cosas? Porque para eso pasamos por el proceso, para que nuestra fe sea solamente en Dios y no en otras cosas. En Dios y no en el dinero. En Dios y no en el amor hacia otras cosas. Por eso es que Jesús fue bien claro. Jesús nunca dijo que el mal del pecado o la raíz de todos los males es el dinero. Él no dijo eso. Él dijo que la raíz de todos los males es amar. Es tener un amor
Y es más, me voy más a la raíz, es darle fe al dinero. Es que el principio que dirija nuestro corazón sea el dinero. Y que la fe sea ganar dinero. Y que lo que me dé tranquilidad sea tener dinero. Y que lo que me dé paz es que los bolsillos estén llenos todo el tiempo. Cuando Pablo confronta esa verdad que él dice, en todo he aprendido a contentarme. Esto no es porque él dijo, está bien, si yo no tengo dinero siempre va a aparecer. No, es porque él confrontó el no tener dinero en la fe en Dios. Dios es más importante. Y él se dio cuenta que cuando su fe estaba clara en Dios, Dios nunca lo dejó. Y él dijo que tuvo escasez. Es más, él dijo que pasó hambre. Porque él dijo, me aprendí a contentar en la escasez. Cuando tenía para comer y cuando no tenía. Así que él pasó situaciones. Él no todo el tiempo la pasó bien. Él no todo el tiempo tuvo un día con comida en su vida. Pero todo el tiempo tuvo la fe de Dios en su vida presente, recordando la fidelidad, el amor y el cuidado. Y el día malo nunca fue eterno para él. El día malo tuvo fin. El día de escasez tuvo fin. El día de circunstancias difíciles tuvo un fin. Y llegó el momento bueno. El momento donde Dios le enseñaba y le decía, ahora te tengo que dar. Ahora yo te di. Porque tu prioridad no fue tener. Tu prioridad fue mirarme a mí. Fue permitir que tus pensamientos estuvieran en una sola fe. Y ahí donde él le dice a los filipenses, he aprendido a contentarme en todo. Ese contentamiento del que Santiago está hablando. ¿Por qué? Porque lo que produce contentamiento en la situación difícil es el pensamiento en una sola fe. No es el pensamiento de ideología, no es el pensamiento de lo que yo vi que otros vivieron, no vivieron. Es el ver la fe de Dios, experimentarla y que todos los días tu pensamiento esté en la verdad de Dios. Así que saque tiempo para pensar. Pero no saque tiempo para pensar en por qué dejó de pasar esto, por qué no pasó lo otro. No saque tiempo de por qué este te trató mal o no te trató mal. Saca tiempo para pensar en lo que la fe de Dios te quiere enseñar en el momento que estás viviendo. Saca tiempo para hoy pensar cómo la fe en Dios cambia nuestro lloro, nuestra tristeza en gozo, en alegría y en fortaleza. Saque tiempo para pensar en cómo Dios nunca te ha dejado solo ni sola. Saque tiempo para pensar que aún si hoy está viéndonos por las redes sociales y tal vez tu deseo era estar en la iglesia y no puedes por tu salud, saca tiempo para pensar cómo esa situación hace florecer tu fe en el Señor, hace florecer lo que Dios quiere en tu vida. Saca tiempo para pensar cómo la situación que hoy te pueda atormentar, cómo los pensamientos que hoy te pueden causar ansiedad y frustración, puede convertirse en un tiempo de alegría en el Señor. Saque tiempo para pensar cómo Dios cambia nuestra tristeza en júbilo, nuestro lamento en baile. Había una canción que muchos cantábamos y decía, tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste con alegría, y cantaré gloria mía y nunca cargado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová Dios mío, te alabaré. Oh, cuando pase un momento difícil,
cántela. Acuérdese. Cuando sienta que no puedo más, recuérdese, Él cambió tu lamento en baile. Oye, ese me trajo muchos recuerdos. Gracias, Matías. Matías se ríe conmigo. Así que cada día nosotros recordemos que lo que Dios quiere es perfeccionarse, hacernos completos en Él, desarrollarnos. Es un proceso de desarrollo. Por eso el asunto no está en qué está pasando en tus pensamientos. El asunto está en qué tú haces con tus pensamientos. Por eso el salmista decía, Señor, cuando vienen los pensamientos malos, los días malos, cuando vienen estos momentos malos, Señor, te entrego mis pensamientos malos. El salmista en el Salmo 109 nos enseñaba a entregar los malos pensamientos a Dios. Nos enseña que nosotros todos los días tenemos que entregar lo que hace que hoy no podamos sonreír en los tiempos malos. Sonríe en los tiempos malos. ¿Cuántos hacen esa sonrisa? ¿Cuántos hoy vamos a practicar esta sonrisa con los tiempos malos? Viene el momento difícil, vamos a ver la mejor sonrisa. ¿Dónde está la mejor sonrisa que usted le va a dar a esos tiempos malos? Alguien hirió tu corazón, ¿dónde está la sonrisa? La sonrisa, ¿dónde está la sonrisa en los tiempos malos? Aún en el corazón herido no significa que la fe no puede levantar en nosotros la sonrisa, como dicen por ahí, la sonrisa colgate, que Dios nos ha regalado en medio de nuestras circunstancias y de nuestros procesos, que así podamos crecer en constancia con Él, porque tenemos pensamiento en una sola fe. Señor Jesús, gracias te doy. Te invito a que esté de pie conmigo. Gracias, Señor Jesús. Así que hoy vamos a utilizar esas dos herramientas. Sacar tiempo para pensar, pero pensar en una sola fe. Que pidamos al Señor que podamos tener una fe correcta. Y así como el salmista también decía, Señor, que lo que se me ocultó, hoy tú me lo reveles. A veces hacemos cosas pensando que fe en Dios. Y son costumbres de nuestras vidas, Y Dios quiere que hoy nosotros sigamos limpiando y santificando nuestra fe en Él. Porque entre más pura y más limpia nuestra fe, más claros nuestros pensamientos. Entre más pura y más limpia nuestra fe, más claros van a ser nuestros pensamientos. Porque para eso Dios nos dio una fe. Para que hoy usted tenga pensamientos claros, así como Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, nuestros pensamientos también sean como los de Dios para nosotros. Para que también otros puedan tener buenos pensamientos. Así que hoy le invito a orar al Señor. Hoy le invito a conmigo a darle gracias a Dios. Y a pedirle al Señor en esta hermosa mañana, Señor, hoy te pido que tú purifiques mi fe. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Pidiéndole al Señor que nuestra fe sea limpia y pura, con tal de que nuestros pensamientos también puedan ser limpios y puros. Amén. Ore conmigo en este momento. Señor Jesús, en estos momentos, levanto nosotros. Sociales, Señor, nos seguirán viendo más adelante. Hoy yo te pido, Jehová, que nosotros podamos tener la oportunidad de poder gozarnos en medio de las pruebas,
Pero para esto, Señor, para ponerte a ti como prioridad, nuestra fe debe ser limpia y purificada. Y hoy yo te pido, Jehová, entregamos los conceptos de nuestra fe, los conceptos de los principios por los cuales nosotros nos regimos, Señor. Y hoy yo te pido que todo lo que nos hace mover esté en tus manos, Señor. Y que nosotros empecemos, Jehová, a tener un proceso de examinación. Para que hoy, Jehová, no nazca la duda, sino que nazca la permanencia en ti. Nazca la confianza en ti. Y todas estas cosas, Señor, que puede hacer que nuestra fe comience a mirar para otros lados. Que los principios por los cuales nosotros nos regimos dejan de parecerse, Señor, a reflejarte a ti, Dios. Cuando nuestra fe deja de parecerse menos a la fe que Cristo predicó. Señor, yo te pido que tú nos des la fuerza para poder, Jehová, crear limpieza. Pasar nuestra fe por el fuego. Pasar la fe, Señor, de manera que todos los días nos podamos formular la pregunta: ¿es mi fe en un solo Dios? ¿Es mi fe en el Dios verdadero? ¿Es mi fe en el Dios de la Biblia? Que hoy yo pueda, Señor, tener la valentía para todos los días tener pensamiento en esto. Así como dice la Biblia, en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que viene de lo alto, todo lo honrado, lo bondadoso, lo de buena estima, en esto pensad. Todas las cosas que hacemos para agradarte y honrarte a ti, en esto pensemos, Señor. Que todo lo que hacía Pablo, Jesús y cada uno de tus seguidores, Cristo, para poder, Jehová, purificar su fe, que pensemos constantemente en eso, con tal de asegurarnos que caminamos en ti y no en nuestros propios preceptos, no en nuestros propios caminos, no en nuestras propias ideas. Que cada día nosotros podamos entender que tú viniste a salvarnos, a sanarnos, a restaurarnos, a fortalecernos. Viniste a darnos fuerzas nuevas. Gracias te doy por lo que haces en nuestras vidas. Y que cada día, Señor, nosotros podamos ser fortalecidos en ti. En el nombre amado de Jesús, Señor, así oro. Danos fuerzas nuevas por el poder de tu palabra. Amén y amén. Y en este mismo espíritu vamos a la Santa Cena del Señor.